Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que sea Dios el que trabaje en nuestras vidas. Amén. Padre Santo, aquí estamos, Señor, con un propósito de aprender de tu palabra. Queremos abrir nuestro corazón y dispuestos, Señor, en humildad, conscientes, Señor, de que te necesitamos, de tu gracia, de tu poder, de la unción de tu Espíritu para poder aprender más de ti, Señor. Enséñanos, Señor, estamos aquí abiertos a tus pies y queremos, Señor, darte las gracias, darte toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el Dios que nos enseña con sabiduría, con entendimiento, con gracia sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el tema de hoy es que tu conducta como maestro impresione. Y no es de impresión de sino de impresión, ¿verdad? Que imprima. No sé si en tu vida ha habido alguien que te haya impresionado de tal manera, ya sea bien o mal, que lo recuerdes hasta este día. Que digas, esta persona me ha impresionado. Sí, yo recuerdo cuando estaba en cuarto año, la maestra que teníamos, porque estábamos Chuy y yo juntos, la maestra de cuarto año era una maestra con un carácter tan amable, pero era buena maestra, amable, era mansa, era apacible, y todos estábamos allí pues bien a gusto, contentos, y había una tranquilidad en su voz, no había maltrato, nunca nos levantó la voz, ¿sí? Se sentía tranquilo ahí el salón, y era una maestra que nos enseñaba, era una maestra pues de primaria, ¿verdad? No era una maestra cristiana, pero ella imprimió en mí todo eso y yo la recuerdo cómo vestía, cómo se peinaban, pues eran los años 60, así que imaginen su vestimenta, su peinado, ¿verdad? Así de chongo, como decimos, y sus zapatos, todo eso me impresionó toda su vida. ¿Y tú como maestro has estado impresionando a tus alumnos? ¿Cómo los has impresionado? ¿Bien o mal? ¿Sí? Depende de ti, si los impresionas bien o mal. A la luz de la palabra veremos cómo es que Dios quiere que impresionemos a los niños. Amén. Dios quiere porque se acuerdan, Él ve el corazón y conforme a nuestro corazón es como estamos impresionando a los niños. Dios ve el interior, pero los alumnos ven el exterior. Entonces, ¿cuál es tu trato? ¿Sí? Y vamos a ver que un maestro impresiona por lo recto de su corazón. Sí, vamos a ver Primera de Reyes 15:5. Ya lo hemos leído anteriormente, pero vamos a retomar ese verso. Dice, Primera de Reyes 15:5, dice, en la versión Biblia de las Américas dice, es que David había hecho lo que es recto a los ojos de Yahvé. No se había apartado durante toda su vida de los mandamientos que había recibido, excepto en el caso de Urías hitita. David era recto de corazón, siempre hizo bien a los demás. ¿Se acuerdan cuando el rey Saúl lo perseguía y quería matarlo? En 2 ocasiones él tuvo la oportunidad de vengarse y matarlo, pero él era recto de corazón, sabía que Dios
que él le había enseñado Dios que no debía tocar al ungido de Dios. Y él era recto y no lo mató. Aunque los que estaban junto con él decían, aprovéchate. Pero era recto. Cuando Simeí, aquel siervo de Saúl, que era también su pariente, empezó a maldecirlo cuando su hijo de David, Absalón, no sé si me equivoco, Absalón, quiso tomar el trono de David. Entonces los hizo huir, ¿verdad? Y David iba con toda su gente huyendo y salió este hombre y empezó a maldecirlo, a echarle la culpa de que él había sido el culpable de la muerte de Saúl y de Jonatán. ¿Había sido él? No. Pero dijo David, los que estaban con él, ¿y este perro por qué está maldiciendo? Así dice la Biblia. ¿Y este perro por qué está maldiciendo a mi Señor? ¿Verdad? Y dice, vamos a cortarle la cabeza. Pero el Señor, David decía, no, Dios me está enseñando. Dios quiere hablarme. Dios le permitió hacer eso y enseñarme a mí. Y él era recto. Él no dijo, pues sí, córtale la cabeza, ¿verdad? Porque esa es la rectitud, de que somos justos, ¿verdad? Que hacemos la palabra del Señor. David así fue, obediente. También en el caso de su hijo Absalón, ¿verdad? Cuando ya volvió a retomar el reino, sus capitanes dijeron, David le dijo a sus capitanes, no lo maten, pero pues su capitán desobedeció y sí lo mató, pero él en su corazón era ¿qué? No matar, no hacer daño a los demás, ese es ser un corazón recto, sino al contrario es bendecirlos. Primera de Samuel 12, verso 1. Dice ahí, aquí está hablando de Samuel, y dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Fue el tiempo de que el pueblo pidió un rey y fue levantado el rey Saúl. Y entonces él estaba triste porque pues habían desechado a Dios como el reino teocrático y pusieron un rey. Y dice ahí, y ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Ahora es al que van a seguir, dice. Yo ya soy ya viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. ¿Sí? ¿Cómo andaba? Rectamente, ¿verdad? Dice, fíjense el verso 23, ahí mismo en este capítulo, dice el verso 23, así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Dice, sí, mi trabajo es como profeta, estoy intercediendo por ustedes, estoy hablando delante de Dios y Dios hablando para con ustedes por mí. Dice, yo no voy a dejar de hacer mi trabajo. Dios quiere que no dejes de hacer tu trabajo. Amén. Y tu trabajo es ser maestro. Yo recuerdo que pues cuando yo tenía esa convicción cuando empecé a dar las clases de que yo era maestra. Y yo tenía esa convicción y venían pruebas y venían situaciones y yo no me movía porque yo sabía que ese era mi llamado. Y yo veía que otros, como alguien comentó en una de las predicaciones, que queremos subir, ¿verdad? Y decimos, estamos con los niños, pero quiero otra cosa más. Pero yo tenía esa convicción de que yo tenía ese llamado y tú tienes que tener la convicción, hermano, de que tu llamado es ser, ¿qué? Maestro, para enseñar a los niños. Y tienes que estar
bien puesto tus pies en ese llamado que Dios te ha dado, ¿verdad? Y dice aquí que él dice, yo no voy a cesar de rogar, no voy a cesar de orar. Tú no debes de cesar de estar orando por tus alumnos, ¿sí? Tienes que estar orando constantemente por ellos, no nomás por la clase, no nomás por los cantos, no nomás por el trabajo, sino por cada uno de ellos. ¿Los conoces por su nombre? ¿Sabes cómo se llama cada uno? ¿Sabes cómo se llaman sus papás? ¿O eso ya no? ¿Sí? Nomás hasta con los niños. Tienes que saber, tienes que conocerlos. ¿Sí? Y entonces dice ahí, yo no voy a cesar de rogar a Jehová por vosotros, antes que dice, os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Sí? Como él era recto, podía enseñar el camino recto a los niños, al pueblo, perdón, pero nosotros tenemos que enseñar a los niños, ¿verdad? Dice el 24, solamente temed a Jehová y servirle de verdad. Aquí enseñar a los niños a tener el temor de Dios. Con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. O sea, advirtiendo, ¿verdad? Tú tienes que estar advirtiéndolos a los niños cuando pecan, cuando desobedecen, enseñarles que hay consecuencias. ¿Sí? Samuel estaba conduciendo al pueblo, fue el último juez, ¿verdad? Porque ya después quisieron el rey, y el rey fue el que los condujo hacia el Señor. Por eso David es conforme al corazón de Dios, porque los condujo hacia él. Entonces Samuel siempre actuó en justicia, con un corazón recto. Estaba de acuerdo a los mandamientos de Dios y él servía a Dios. Entonces, ¿cuáles eran las responsabilidades de él? Orar por el pueblo e instruirlo. ¿Cuál es tu responsabilidad? Orar por los niños e instruirlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tienes que orar por los niños? Tienes que orar por cada alumno constantemente. Pero aparte también tienes que orar por tu consiervo que está contigo, ¿verdad? Siempre hay algún otro maestro que está junto contigo. Entonces tienes que estar orando por él también. Tienes que estar orando por los padres, porque ellos también necesitan ser transformados, necesitan ser cambiados para conducir a sus hijos correctamente. Entonces ellos necesitan también. ¿Tú has visto algo que pues como decía también ayer, los niños te dicen lo que hacen los padres, ¿verdad? Entonces tú tienes que estar orando por esa situación, ¿sí? No nomás acusar a los papás y decirles, tú hiciste esto y le pegaste y lo maltrataste. No, sino que tienes que estar orando para que primero Dios obre en sus corazones. Y luego ya después Dios te dará la palabra adecuada para tratar con ellos, ¿verdad? Dice, vamos a Lucas 8:15. Samuel fue obediente a los mandamientos de Dios y él hizo lo bueno y lo recto al orar por ellos e instruirlos en lo que era justo. Y en Lucas 8:15 dice, mas la que cayó, está hablando de los 4 terrenos del corazón, entonces dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón, ¿qué dice? Bueno y recto, retienen la palabra al oírla y dan fruto con perseverancia. ¿Sí? Oír, ¿verdad?
La fe viene por el oír y perseverar constantemente, estar ahí. El Señor Jesús habló acerca de ese tipo de corazón, del corazón que da fruto al 100%, ¿sí? Donde se siembra la palabra y hay un corazón bueno y recto. Si tú siembras la palabra en los niños, va a haber en sus corazones, van a ser rectos y buenos, ¿verdad? Y si tenemos un corazón recto, como consecuencia tendremos, para impresionarlos, tendremos una conducta conforme al Señor, ¿verdad? Una conducta que impresione a los demás. Y esta palabra de conducta significa el comportamiento y la manera de vivir. Entonces, tu comportamiento, tu manera de vivir, tu manera de conducirte es lo que va a hablar en tu vida. Pero hablamos de la conducta de un nacido de nuevo, de un maestro, ¿verdad? De aquel creyente que es conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cómo debe de andar tu vivir? ¿Cómo debe andar tu conducir? ¿Sí? En cada situación, en cada momento difícil. Vimos en David que él era recto, ¿verdad? Era justo porque se conducía conforme a la palabra de Dios. ¿Te estás conduciendo tú conforme a la palabra de Dios? Dice en Efesios 4, vamos a Efesios 4, verso 1 y 2. Aquí está hablando el apóstol San Pablo a los efesios y les dice: yo pues preso en el Señor. En ese momento estaba él en la cárcel, estaba preso, pero aunque estaba preso no dejaba de conducirse y actuar de la manera correcta. Y entonces él les mandó esta carta y les dice: yo preso en el Señor, os ruego. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Nos ruega, dice, nos ruega que andemos como es digno de la vocación. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu llamado? Ser maestro, ¿verdad? Entonces dice, en ese llamado en el que fuiste tú, Dios te dio esa vocación, ¿cómo debes de andar? Dice el verso 2, con humildad, ¿sí? Con humildad, ser humilde. Vimos al rey David que él era humilde, ¿verdad? Él se despojó de su yo, de su realeza, de todo aquello, y fue humilde y se humilló delante de Dios, reconociendo que era Dios el que le daba todo lo que tenía. Esa es humildad. Y luego dice, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice en la versión Dios, el PTD, no sé cuál es, se me olvidó ahorita. Dios, ¿cuál? Palabra de Dios para todos, perdón. En eso no soy muy buena. Entonces dice así, fíjense, dice: yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, soportándose con amor unos a otros. ¿Sí? Y aunque estaba ahí preso, Pablo les estaba enseñando que conforme a su llamamiento, ustedes tienen que actuar. Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios nos puso en el lugar donde estamos con el propósito de manifestar su carácter, su presencia, ser una luz para los niños, ser un ejemplo para los niños, ¿sí? Entonces, si tú eres así, un creyente llamado, vamos de nuevo a ver
Primera de Samuel. ¿Cuál era la conducta de Samuel? Vimos que él era recto, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo era su conducta ahí mismo en el capítulo 12. Volvamos ahí, pero vamos a leer hasta el versículo 5, del 1 al 5. Dice así: dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros, y yo ya soy viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de Jehová, delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí. Sí, dice, atestiguad contra mí. Delante de Jehová, delante de su ungido, o sea, del rey. Si he tomado, ahí vemos la conducta, si he tomado el buey de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo os lo restituiré, perdón. ¿Qué estaba diciendo aquí? ¿Sí? Miren, atestiguan ustedes, díganme cómo ha sido mi comportamiento. Dice, delante del ungido y del Dios, dice, ¿he tomado yo de ustedes algo? Yo soy el profeta, voy y les digo, denme esto. No, dice, no he tomado nada de ustedes. Sí, no he tomado ni siquiera un buey ni un asno. Dice, ¿he calumniado a alguien o he hablado de alguien? No. ¿He agraviado a alguno? O sea, ¿he hecho lo malo para alguno? Dice, o sea, ¿de alguien he tomado cohecho? Mordida, como decimos aquí en México. ¿He recibido yo el cohecho para juzgar? Porque acuérdense que él era un juez. Entonces él juzgaba las situaciones entre el pueblo, entre las personas. Y dice, yo no he recibido nunca algo para que mi juicio se guíe o se incline hacia alguien. Siempre ha sido, ¿qué? Justo, ¿verdad? Ahí vemos la conducta de Samuel. Él fue un hombre recto y su conducta fue recta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por eso, si tú eres un hombre recto, de un corazón recto, una persona recta, un maestro recto, tu conducta debe ser ¿qué? ¿Verdad? Entonces, vemos nosotros, ¿sí? Porque a veces, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, en las películas, no sé si todavía con los maestros pasa, pero va alguien y te da, ¿se acuerdan en las películas que le daban al niño una manzanita para dársela a la maestra? ¿Por qué creen que se la daban? Trátame bien, maestra. ¿Sí? Trata bien a mi hijo, maestra. ¿Sí? Entonces, estaban forzando a la maestra a que tratara bien a ese alumno, aunque el alumno no se portara bien, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Sí, pues a lo mejor alguna madre viene y te da algo, pero no por eso, ¿sí? Te da un regalito, no por eso tú vas a preferir a ese niño, ¿verdad? Sino que tienes que hacer un corazón recto, una conducta recta, ¿sí? Yo recuerdo también en cuanto al exterior, la maestra que a mí me enseñó, pues era más chica que yo. Ella comenzó a dar clases a los 12 años y ella tenía a los niños, a los parvulitos, a los más chiquitos, y
Y ella usaba por comodidad, siempre usaba pantalones de mezclilla. ¿Verdad que las jóvenes es lo que usan? ¿Verdad? Pantalones, porque se sienten más cómodos. Pero, ¿cómo es tu aspecto delante de los niños, verdad? Tu conducta. Entonces, dice, había unas niñas que eran hermanas, como 3 hermanitas, y casi eran del mismo tamaño, y le decían a sus papás, yo quiero ir con pantalones de mezclilla. ¿Por qué? Porque la maestra iba con pantalones de mezclilla. ¿Sí? El ejemplo, la conducta. ¿Sí? Ella iba por comodidad, pero uno tiene que aprender, ¿sí? Como mujeres, enseñar a las niñitas a ser ¿qué? Femeninas, ¿verdad? Entonces hay que ser un ejemplo. Y como maestro, tú tienes que impresionar con tu humildad. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Debemos ser humildes, rebajarnos, ¿sí? Negarnos a nosotros mismos, rebajarnos voluntariamente y tener una actitud de yo soy menos que, ¿sí? No más que, porque ese es orgullo, sino menos que mi compañero, el maestro que está junto de mí. Yo soy menos, el Señor es el que me ayuda y lo necesito y dependo de Él, ¿verdad? No ser, ¿se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo decía, Señor, yo hago todo lo que dice tu palabra, ofrendo, traigo los diezmos, doy voy a todos los sacrificios que tú requieres, yo voy y los hago, Señor, y no soy como este publicano. ¿Estaba qué? Con orgullo, ¿verdad? Nosotros debemos ser como el publicano, que venimos ante el Señor y decimos, Señor, dice que él decía, Señor, dice que ni alzaba los ojos al cielo y se golpeaba el pecho como en señal de, Señor, soy pecador, te necesito de ti, sé propicio a mi pecador. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser humildes y que los niños vean esa humildad para servirles, ¿verdad? Vimos ayer que Jesucristo era humilde y que aunque era Dios se despojó, ¿verdad? De sí mismo. Entonces no debemos de tener ese, tengo que ser mejor que fulanito de tal, ¿sí? Compararnos, eso no. No te compares porque tú eres diferente. Cada uno es diferente. Dios nos usa diferentes a cada uno. A mí me gusta como enseña la hermana, ¿sí? Y digo yo, me gusta, pero yo no soy así. ¿Verdad? Dios nos usa diferentes conforme a nuestro carácter, ¿sí? Conforme a nuestra situación, a nuestros pensamientos, conforme a lo que nos entregamos al Señor, ¿verdad? Primera de Pedro 3:8 dice, tenemos que ser mansos, ¿sí? Si tú eres un maestro conforme al corazón de Dios, tienes que impresionar por ser manso. ¿Qué es una persona mansa? Es una persona gentil. Yo les hablaba de mi maestra, que era una persona gentil. Yo no sé si era cristiana o no, pero su carácter sí lo mostraba, ¿sí? Gentileza, mansedumbre, ¿sí? Con una calma, nunca nos gritó, nunca hizo nada que nos lastimó, ¿sí?
Y yo la recuerdo y esa impresión quedó en mi corazón. Si tú eres manso con tus alumnos, tú vas a imprimir ese carácter. Y los niños van a aprender. Amén. Porque los niños necesitan también ser mansos, ¿verdad? Porque los niños luego, no, este crayón es mío, no, yo lo quiero, este juguete, y empiezan ahí, ¿verdad? Entonces tienen que enseñarles a los niños, ¿sí? En ese momento enseñarles, no, vamos a compartir, mira, aquí hay 2 crayones, uno tú y otro yo. Él dice la hermana, lo partimos, ¿verdad? Sí, y les compartimos, pero que ellos aprendan, ¿sí? Ahí cuando estás haciendo el trabajo es donde tú puedes enseñarles muy bien a los niños, porque a veces sí les hablamos, pero en la práctica es cuando hay que enseñarles. ¿Sí? Cuando estás con tus hijos, ahí en la práctica, mi hijo, a la hora de comer, nomás vamos a hacer esto, no puedes llevar un carrito, no puedes llevar un juguetito, sentadito en la mesa nomás para comer, ¿verdad? Así les enseñamos a los niños, con el ejemplo. Pero tiene que ser en una forma humilde, mansa, con gentileza, no con... Sí, tenemos que mandar, porque los papás y los maestros son los que gobiernan en el salón y en sus casas, ¿verdad? Pero no tienes que ser en una manera ruda, ¿verdad? Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, ese es amable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. ¿Sí? Una persona mansa no devuelve. ¿Sí? Nosotros vemos que los niños, ¿verdad? Pues te pego y me pegaste, te pego, ¿verdad? Me jalaste el cabello, te jalo yo, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñarles la mansedumbre, ser mansos. Dice, no es responder a lo que te hacen, ese es ser manso. ¿Sí? Mirándote a la luz dices, ¿seré yo manso? ¿O estoy respondiendo? ¿Verdad? Cuando te dan un mandato, cuando te ordenan algo, sí, la coordinadora o la encargada de la iglesia infantil, ella da mandatos porque Dios se los da y les dice que así tiene que ser, pero si tú no obedeces, entonces no estás siendo manso, estás siendo rebelde, ¿verdad? Sí. En este mundo así es, todo mundo responde, ¿verdad? Todo mundo dice, ¿me haces? Te hago. Pero los cristianos y mucho más los maestros no tenemos que ser así. No tenemos que responder y contestar. El maestro impresiona a través de la ternura. ¿Sí? ¿Qué es la ternura? Es manso, gentil, usar palabras que, ay, mi amor, no, niño, siéntate, no, por favor, toma asiento, con calma, ¿verdad? Tiernos, ¿sí? Hablarles con palabras que no los lastimen. En este mundo no aprecian la ternura, ¿verdad? En este mundo te mandan con la voz que te dicen firmes, ¿verdad? Rápido, haz lo que te digo. Pero no, en el Señor tiene que haber ternura. ¿Sí? Vamos a... en Tesalonicenses 2:8. Bueno, ahí Pablo les está hablando que les anunciaron el Evangelio en el 8, pero dice, en el último versículo del 13, dice,
Dice, en vez de eso, cuando estuvimos con ustedes los tratamos con mucho cariño. En la traducción actual dice, con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus hijos. Y dice la Reina Valera, como una nodriza. ¿Sí? Y este vocablo, como una nodriza, con ternura, se usaba para aquella persona que nutre, que cuida a los enfermos y que amamanta, ¿sí? Que nutre. Y lo está haciendo con ternura. Pero este vocablo se usaba para la mamá, la nodriza que amamantaba o la madre que amamantaba y cuidaba al niño, lo alimentaba. Pero también se usaba para aquellos maestros que tenían alumnos difíciles. ¿Tú tienes alumnos difíciles? Pues eres una nodriza. ¿Sí? ¿Cómo tienes que tratar a los niños? ¿Sí? O como los padres que tienen diferentes tipos de carácter sus hijos, entonces tú tienes que tratar con cada uno diferente, el padre y la madre, ¿verdad? Entonces dice que tiene que nutrir, una nodriza tiene que nutrir. Ezequiel 34:14 dice, es bueno, en buenos pastos los apacentarás y en los santos montes de Israel estarán sus apriscos. Ahí dominarán un buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Entonces nosotros tenemos que nutrir a las ovejas. Sí, Vicky ya nos habló ayer acerca de eso, de nutrir a las ovejas. Tenemos que nutrirlas y amamantarlas y que ellos deseen, como dice la palabra, esa leche espiritual, esa leche que es para salvación, ¿sí? Esa leche que los nutre, porque eso es lo que yo estaba viendo lo que era la leche para los niños. Aparte de nutrirlos, de alimentarlos, de fortalecerlos, les da anticuerpos, no fácil se enferman, cierta cantidad de por ciento no muere en la cuna, porque ahí, ¿se acuerdan la muerte de cuna? Pero eso, cuando tú amamantas al bebé, el niño tiene menos probabilidades de que se muera en la cuna. Aparte de eso, le ayuda para su cerebro, para su inteligencia, ¿sí? Aparte de eso, la leche materna le ayuda para crecer fuerte y firme, ¿sí? Pero también que su cuerpo por dentro sea sano y que no tiene anticuerpos, ¿verdad? Que le ayudan al niño a crecer bien. Y tiene muchas otras, si quieres, luego ustedes ven en el Google, ¿verdad? En el Google. Ven tanta cualidad que tiene la leche de la mamá, ¿verdad? No la leche de Lala, sino la leche de la mamá, la leche de la madre que nutre. También una nodriza sana a aquellos que están enfermos. Dice, yo apacentaré, Ezequiel 34:14 dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Tú a veces tienes cuidado de tus alumnos, a veces no asisten, ¿verdad? Y no sabemos, a veces ni sabemos ni por qué. A veces están enfermos, a veces tienen alguna dificultad los padres,
algún problema económico. Pero tú, ¿cómo vas a orar por esa situación si no la sabes? ¿Sí? Tú tienes que estar en comunión con tus papás. ¿Sí? No sé, con el permiso de Vicky, ¿verdad? No sé si se pueda pedir el número del celular del papá. ¿Sí? Y hay videollamadas, hermanos, para hablar con los niños que están enfermos y que los niños vean tu ternura, que vean aquello que tienes cuidado por ellas, porque dice aquí que debemos cuidar a las enfermas, a las que están perniquebradas, fortalecer a las débiles, ¿verdad? Pero ¿lo estás haciendo? Creo que ahí es una parte que estemos fallando, ¿verdad? Porque si nos conformamos con la clase, con lo que aquí se hace en la iglesia, pero no vamos más allá. Pero son las ovejas del Señor, ¿sí? Y el Señor Jesús, cuando veía las multitudes, dice que tenía compasión de ellas y decía, las veía que estaban sin pastor. No había quien las ayudara, quien las nutriera, quien las cuidara, quien las protegiera, quien las sanara. Por eso el Señor ahí estaba. Y era el único, ¿verdad?, que lo hacía. Entonces, debemos desear la leche, que los niños deseen también la leche. ¿Cómo es cuando un niño, cómo se comporta un niño bebé, un bebecito, cuando desea comer? Llora. Y luego, cuando se acerca a la mamá, ¿qué hace? ¿Sí o no? Ahí está. Así nosotros debemos desear la palabra de Dios. Yo quiero, y que los niños así sientan ese mismo deseo, ¿sí? Entonces la ternura es amor en acción, ¿sí? Jesús era tierno, los abrazó, los puso en sus piernas, los bendijo, era tierno, ¿sí? Yo recuerdo que ese mismo año, en una ocasión, no estaba la maestra y nos mandaron con otro grupo. Y ahí en ese grupo había otra maestra y me impresionó también. Pero no me impresionó muy bien, ¿sí? Nos pusieron mero atrás, a los que no éramos de su grupo nos pusieron mero atrás y ahí estábamos. Y pues yo, como ven, no sé si los que me conozcan, siempre soy muy callada. No soy de las que... No. Entonces, en esa ocasión, estaban dos niñas, ¿sí?, ahí, y estaban hablando, pero yo volteé y las vi. Y cuando menos pensé, llegó esta maestra y me dio un pellizco. Me sacó la sangre. Me malimpresionó, ¿verdad? ¿Cómo estás tratando a tus alumnos? ¿Con palabras ásperas? ¿Verdad? Con esa actitud. ¿Sí? Esta maestra me impresionó y era el mismo año, ¿verdad? Pero no me impresionó de buena manera. Mi deseo es de que a todos aquellos, pues desde que yo doy clases, de los años 70, todos los alumnos que han estado conmigo, espero que los haya bien impresionado, ¿verdad? Porque a veces fallamos. Yo recuerdo en una ocasión que yo quise, pues, congraciarme y en una plática que estaban ahí teniendo, y había un niño, como decía Vicky, o alguien de ustedes que pateaban, ¿verdad? Y ese niño pateaba. A todas sus maestras las tenía ahí con los moretones en las piernas, ¿sí? Y siempre pateaba y pateaba y pateaba. Y yo, por querer hablar, aprender a desarrollarme, empecé a hablar y decir, ¡ay, este niño siempre patea a todas! Pero con una buena actitud. Y eso que nunca lo hacía, pero esa vez lo hice.
Y entonces dije, este niño patea, y ahí estaba la tía. Entonces ya cuando reaccioné, ¿sí? Yo dije, ya, hablé mal. No hice lo que era correcto, no hice lo que era bueno. Hablé mal. Le dije, Señor, perdóname. Fíjense, podemos tener esa clase de niños porque vimos que la nodriza es eso, ¿verdad? Que el maestro tiene a veces alumnos difíciles. Podemos tener esa clase de niños, pero con el tiempo ahora es un siervo del Señor. Y varios de los que he enseñado, ¿sí? Hay algunos, no por decir yo fui, porque había otros maestros, ¿verdad? Yo enseñaba a los niños de 7 a 9, pero luego los enseñaron de 11 a 12, y luego los enseñaron en la adolescencia, ¿verdad? Y todo eso les ayudó, ¿verdad? Para ser lo que son hoy. Y yo veo a algunos de los que están aquí cantando, de los que son panderistas. Y yo veo, sí, en una ocasión yo estaba ya sentada y llegó a un muchachito y me dice, maestra Rosy, ¿se acuerda de mí? La verdad que no me acordaba. Y me dice, soy fulanito de tal. Usted me enseñaba en el Instituto Bíblico del Camino. Allá me enseñaba. Yo enseñaba a los niños de 3 años y ya estaba el niño así. Y me dijo, yo me acuerdo de usted, maestra. ¿Cómo has impresionado a tus alumnos? Para eso necesitamos la sabiduría, la inteligencia de Dios. Para poder hacer todo esto que vimos, ¿sí? ¿Necesitas tú la inteligencia? ¿La sabiduría espiritual? ¿Sí? La necesitamos. Salomón pidió, ¿verdad? Ya no vamos a leerlos, pero está en Primera de Reyes 3:13. Dice que él dijo al Señor, Señor, yo soy chico, yo soy joven, yo sé que a mi padre lo has bendecido y le diste todo lo que él tiene, pero ahora me has puesto como rey, Señor, pero yo me siento como un niño que no sabe nada, necesito de ti. Y dice que le pidió, ¿qué? Sabiduría, inteligencia espiritual, se la pidió. Y Dios se la dio, ¿verdad? Salomón quería tener un corazón entendido para poder gobernar, para poder enseñar al pueblo, ¿sí? David tuvo una sabiduría e inteligencia porque supo guiar al pueblo a adorar, supo ir al pueblo a buscar a Dios, a enseñarle, tuvo la inteligencia para todos aquellos instrumentos que inventó, todos aquellos cantos con la sabiduría y la inteligencia de Dios. Y eso viene cuando viene el Espíritu Santo y te llena, ¿verdad? Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Necesitas tú eso? Necesitamos la sabiduría para mostrar el amor, ¿sí? ¿Cuándo y cómo? ¿Dónde? ¿Sí? También los alumnos necesitan la aceptación. ¿Cómo vas a aceptarlos si tú no tienes la llenura del Espíritu, la sabiduría de Dios de cómo tratar a cada niño? ¿Sí? Dios te puede decir, tócale nada más la cabeza, tócale el hombro, pero con la guía de Dios, de su Espíritu. ¿Cómo puedes cuidarlos y alimentarlos si no tienes la inteligencia y la sabiduría de Dios? ¿Cómo vas a ser protegidos y sanados? ¿Verdad? Necesitas esa sabiduría. Porque hay niños que son abusados. Y dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ve al Señor. Pongámonos de pie.
Dice Primera de Corintios también, Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, la traducción actual dice, ahora ustedes son sabios. Si tú estás unido a Cristo, entonces la sabiduría de Cristo está, ¿cómo? En ti. Pero tienes que saber cómo actuar, porque la sabiduría o el conocimiento de Dios es como saber actuar correctamente. Salomón quería saber actuar correctamente, ¿sí? Cómo actuar en cada momento y situación, ¿sí? Necesitamos esa sabiduría para saber actuar correctamente. Entonces en Cristo somos sabios, en Cristo tenemos la sabiduría, Dios es el que nos la da. Nosotros podemos pedirla si decimos, si ves que en ti te falta sabiduría, pídela a Dios en este momento. ¿Sí? Cierra tus ojos y digámosle, Señor Jesús, Padre Celestial, sabemos que Cristo Jesús nos ha dado la sabiduría, la inteligencia espiritual que necesitamos. Tú nos la has dado en Él, Señor. Y sabemos que de ti viene, Señor, de tu boca, viene la inteligencia, la sabiduría, Señor, y el conocimiento. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de esa sabiduría. Y tu palabra dice que si te la pedimos, Señor, tú nos la vas a dar y no nos vas a reprochar. Señor, te pido en este momento que tú derrames la sabiduría de tu Espíritu, para que cada maestro sepa lo que es correcto, lo que es bueno, cómo actuar en cada situación, Señor, porque la necesitamos, porque somos como las nodrizas que tenemos que alimentarlos, que tenemos que nutrirlos, que tenemos que cuidarlos, que tenemos que curarlos. Sí, Señor, te necesitamos la unción de tu Espíritu, la llenura, la sabiduría, Señor. Queremos ser personas, maestros con un corazón recto. Queremos ser humildes. Queremos ser mansos, Señor. No queremos maltratar a los niños. Perdónanos si hemos levantado la voz, si hemos hecho aquello que a ti no te agrada, Señor. Tal vez con nuestras palabras o nuestras acciones hemos herido a nuestros alumnos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos con tu sabiduría, con tu gracia, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Necesitamos de tu humildad, de tu gracia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.